Hay como palabras claves para llegar a videos de niños. Un niño, la palabra servir de todas las formas es muy sugestivo. Tergiversan en la imagen de Dios para lograr sus cometidos muy depravados. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos ¿Qué ¿Qué no no ves? Ahorita estamos en una reacción, no es un capítulo de podcast, es algo mucho más diferente. Ya tenemos aquí los videos que vamos a reaccionar. De hecho, vayan a ver nuestro podcast, créanme que está buenísimo, ¿sí o no, Leo? Sí, hablamos justamente de un capítulo que trata acerca de esto, de sectas. Todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, historias muy brutales. Si quieres saber más a fondo, pilas, pásate al podcast que está una bestia. Ahí nos puedes seguir en todas partes igualmente. La secta que usaba niños como juguetes humanos. Veamos qué nos depara este video y pues sigamos. Los programas de televisión infantiles surgen por intentar entretener y en parte también educar a los niños, formarlos como adultos o introducirlos poco a poco a la vida adolescente. La mayoría busca entretener pero a la vez inculcar las cosas por las cuales inevitablemente vamos a pasar. Es inexplicable la cantidad de veces que entro a YouTube Kids y veo videos con miniaturas morbosas. Es muy denso el Lo YouTube único Kids que también. El iceberg de YouTube Kids es una locura. De lo bueno y de lo malo, porque digamos, yo seguí una historia, creo que son de los de Luli Pampín. Solo hace música de niños y videos para niños. Y eran personas que literalmente eran músicos, que tenían rock, reggae, cumbias, nunca les fue bien. Hicieron videos de niños y son millonarios. Tienen 90 millones de visitas, 100 millones de visitas cada video. Y aparte de eso tienen como 200 millones de suscriptores. Pues obviamente son los niños que pues está muy bien. Pero hay otra parte más interesante y que la verdad nos intriga, que es la parte de estas miniaturas, solo las miniaturas. Imagínense, estas miniaturas no son para niños. Es como si en un inodoro gigante y asqueroso, 30 minutos de los momentos más románticos en Avatar. Que eso podría estar fresco, pero aún así la imagen y la portada es sugerente. Chico bestia está embarazado. ¿Qué Es increíble porque son cosas surreales. Y no solo eso, también, según había leído, hay como palabras claves para llegar a videos de niños que los pedos aprovechan y usan como video legal para no ser capturados. Obviamente la policía ya está atrás de esto. Hay videos que ya se han bajado y todo, pero aún así existe un mundo muy oscuro en YouTube Kids. ¿Sabes por qué se creó YouTube Kids aparte? Porque en Estados Unidos, o bueno, en varias partes se ocupa muchísimo a los niños, Sí. justamente para crear vistas y generar contenido. Pero como antes no había YouTube Kids y estaba la parte normal, muchas personas, los pedos, comentaban que en el próximo video salga con menos ropa o que salgan en bikinis y cosas así, bien subidos de tono, bien sugerentes. Por eso, para separar y delimitar esta parte de los niños, es que crean YouTube Kids. Y en YouTube Kids no te puedes, creo que sí te puedes suscribir, pero no puedes comentar y los anuncios no son personalizados. Era denso por ese tema. Y aún así, como pueden ver, hay cosas turbias en el YouTube Kids. Total. De hecho, si tú eres creador o al menos alguna vez subiste un video a YouTube, hay un apartado que te dice si son videos creados para niños, para dividir esos videos, pero aún así existen palabras claves que te llevan a videos extraños. Bueno, continuemos con el tema de las sectas. Desde un punto de vista crítico, todos como adultos, ya seamos padres, tíos, primos o hermanos, debemos de cuidar el contenido que consumen nuestros niños, ya que puede ser que estén consumiendo contenido demasiado turbio y ellos ni siquiera se dan cuenta. También haciendo un inciso en esta parte, hay dibujos animados que salían en la tele, que parecían dibujos inofensivos, pero si tú los vuelves a rever con una edad cuando ya tu pensamiento es crítico, o al menos esperamos que ya con la edad tengas un pensamiento y un criterio crítico, es muy muy intenso. O sea, tú te das cuenta y dices, wow, esto no puede verlo un niño, no es para niños, pero tú como adulto dices, no, ¿sabes qué? Mejor veamos la vaca Lola. Sí, eran esas bromas que solo entendían los adultos, pero no los pequeños. De hecho, mira solamente Ren y Stimpy, ese sí es denso. Hay muchas caricaturas que no son para niños. Sigamos. El inicio de esta historia tan perturbadora tiene origen en Reddit. Sé que el título suena clickbait, pero te aseguro que cada palabra es verdad y lo que describo es real. Simplemente lo sé. Un poco de contexto, el culto en cuestión se llama The Family International o TFI. Nací dentro de él y mis padres siguen siendo parte hasta el día de hoy. Nací dentro de él, del culto. Es un resultado del culto. Un niño cósmico. Un niño cósmico, referencia del podcast. Problemas. El formato del programa era similar al de Plaza Sésamo, con títeres, actores y pequeños Hasta ahí no está mal. animados, pero los problemas a los que se enfrentaba eran inquietantes. Recuerdo un segmento en donde un niño pequeño hablaba con la oveja y le decía que quería servir a Jesús de todas las maneras posibles. Entonces la oveja le decía que tenía que entregar su cuerpo como
completo la iglesia, mientras un Jesús animado aparecía junto a niños con poca ropa. Hasta ahí estaba todo bien. En un niño la palabra servir de todas las formas es muy sugestivo. Es una programación sutil. Terrible, sigamos. Mis teorías son que la información es escasa por dos motivos. O bien se ha eliminado para salvar la reputación de la iglesia, o fue producido por el culto sin ningún lanzamiento externo. Eso iba a decir, o sea, la parte de la producción, o sea, yo sé con qué finalidad lo están creando, pero y las personas que ponen la voz o que alguien que esté contratado por fuera, sí sería como que denso, oye, ¿de qué es esto? Claro. Pero si ya dicen que es parte del culto, Es obvio, ¿no? O sea, no creo que podrían contratar a otra persona normal porque sufrirían una denuncia grave, la verdad. Obviamente iban a ser parte del culto. Es posible que se hayan utilizado niños del culto para la producción. Tengo la intención de actualizar conforme se encuentre nueva información y agradezco a quien se toma el tiempo de leer y ayudar en la búsqueda. Ojo, es muy importante, ¿no? Él dice que prácticamente no se encuentran rastros de esto y es obvio. Si eran videos turbios, no creo que existan regados por ahí, ¿no? Luego de tantas búsquedas, las personas empezaron a volcar información que fue de suma importancia. Que este culto comenzó por David Berg. Nació en el seno de una familia católica demasiado creyente en Dios. Toda cosa que hagas en exceso siempre tendrá algo malo. inclusive la creencia religiosa. De hecho, Pero también en esta parte de la historia se deja ver en claro el abuso que sufrió por parte de sus padres, ya que ningún padre coherente lo obligaría a su hijo a tocarse delante de él. Luego, en su adultez, David logró casarse y tuvo 4 hijos. también es muy importante la crianza y el hecho de que hayan sido muy drásticos también crea un patrón Esos traumas. que después genera que él quiera dominar sobre otras personas más débiles, ¿no? Te deja marcado en la psique. Por lo cual intentó construir una iglesia propia, pero luego de 3 años fue expulsado por comportamientos raros relacionados a los... Si bien no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó, no me parece raro que haya de alguna mujer o en el peor de los casos de algún niño o niña. Hablando del tema hippie, hubo una época en la cual los psicodélicos fueron parte de la sociedad. En Estados Unidos era el triple de lo demás del mundo. Siempre se ataca de esa manera. Lo sentimental, algo que te altere, el poder y la presión sobre ti. O sea, siempre son esos patrones. De quitarte esa parte de individuo y pasar a ser parte de lo que quiere el líder. Sigamos viendo. En pocos meses, David consiguió tener 90 seguidores que creían ciegamente en su falso catolicismo. Emprendieron viaje las 90 personas por distintos lugares de Estados Unidos, en donde tenían un autobús llamado Los Niños de Dios, donde las fuerzas del bien lucharán contra las del mal y una vez que las fuerzas del bien ganen, reinarán los niños de Dios junto a Jesús. A su vez, me parece importante recalcar que Berg tenía ideas de amor poligámico. Él llegó a tener muchas esposas, entre comillas, aparte de su primera esposa. Siempre o son iluminados o tienen una directriz de alguien superior que les comentó que tenían que hacer todo eso. Y aparte de eso, siempre es la poligamia también. Con un atisbo de poder ya te vuelves loco, o por lo menos aquí. Siempre es, voy a aprovechar y voy a ver hasta qué punto me siguen ciegamente con lo que yo digo. David al poco tiempo empezó a usar la frase "la única ley de Dios es el amor", la cual sostiene hasta el final de su vida, pero está claro que distorsionó y manipuló a muchísimas personas con aquella frase. Los padres de los chicos que pertenecían a los niños de Dios querían sacarlos de aquella caravana que se había formado en aquel momento, pero ellos se resistían, diciendo que estaba todo bajo control y que estaban allí por cuenta propia. Fue de esa manera como empezó la fiebre de la pesca coqueta, donde las mujeres pertenecientes a la secta tenían con hombres para que se unieran a los niños de Dios. En esta etapa, la secta cambió el nombre y pasaron a llamarse la Familia del Amor, para intentar salvar a sus hijos. Al estar aislado de su secta, Berg intenta comunicarse con su secta mediante videos o películas, además de que empezó a mandar cartas de Mo, las cuales eran cartas que únicamente les llegaban a las personas del culto y contenían distintos adoctrinamientos, los cuales los integrantes las seguían al pie de la letra, ya que pensaban que eran mensajes que les mandaba Dios a través de David Berg. Fue en una de estas cartas donde Berg comenta por primera vez la idea de las marionetas. Diablo loco, tétrico. no va a poder dormir. Muy un canibal y esa mamada. Tenía en el culto era el tema de la sexualidad. Lo peor es que es tétrico, es perturbador ver ese tipo de caricaturas. Pongan Winnie Pooh, por favor. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Creo que esos ojos te ven el alma, huevón. Sí, es como que te mandan un mensaje intercerebral así. Es por esto que Berg decidió crear el show llamado La Vida del Abuelo. Le estaban intentando enseñar mediante dibujos que parecían ser inocentes, hechos y acciones totalmente perturbadoras. Cacha, empezar a adoctrinar desde bien pequeños. Por el abuelo, un personaje basado en Berg. ¿Qué programa de Berg? Por otro lado estaba la madre y el hijo adoptivo de Berg, mejor conocido como Davidito, era fruto de la pesca que realizó con la segunda esposa, llamada Karen Servi. Pero Berg
Berg no dudó en tomarlo como su hijo. David lo consideraba como su sucesor, por lo cual la secta también le tenía aprecio. Crearon un libro basado en la crianza que se le dio, pero ese libro parece sacado de una película de terror. Era un libro lleno de fotos explícitas del menor y actos horribles que le realizaban. Literalmente era un libro pornográfico para pedos. Hablaban sobre la crianza que se les debía de dar a los niños, pero lastimosamente estos libros explicaban con imágenes ilustrativas el acto sexual de manera explícita. Hay angelitos alrededor. Incluso el relato de cómo un grupo de niñeras abusó de él en manada. Ricky intentó adaptarse a la vida normal, pero su ira y bronca por todo el daño que le causaron no lo dejaban progresar. Eso iba a decir, ¿cómo puedes vivir después con eso? O sea, eres niño y aceptas que es lo normal, pero ya después creces y te das cuenta y dices, no, o sea, se aprovecharon de mí. Indiferentemente de la edad que tengas, si tú sufres un abuso, se te queda guardado en tu inconsciente. Y luego tú cuando creces no sabes por qué eres así. Y cuando te hacen una introspección con un profesional, te das cuenta que estás muy mal, perdido prácticamente desde una edad temprana. Normal que no haya podido avanzar más y haya tratado de vengarse por lo menos de una de las personas que le hizo tanto daño. Ahí ya cae todo el tema psicológico. Quiso buscar un resarcimiento de todo lo que le hicieron, ¿no? Lo que me llamó más la atención en esta entrevista es el tramo exacto donde la niña entra en colapso intentando justificar aquellos actos, lo cual me lleva a pensar que solamente fue un mecanismo de autoprotección para no admitir la realidad de que posiblemente la mayoría de los niños de este culto fueron abusados. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here come these publicizers doing them to everybody. No hay nada malo con eso. Everybody think it's wrong. Esta parte es durísima. Porque prácticamente está hablando desde su inconsciente, ¿no? Está defendiendo a capa y espada eso que para ella es normal. Es un mecanismo de defensa porque ella sabe que en su interior algo está mal, pero no lo quiere aceptar por el adoctrinamiento que tiene. Turbio, esta parte estuvo muy densa. No, para sensibles. Una de las escenas más perturbadoras del show se muestra al abuelo con una manta en las sábanas y a su sobrino jugando encima de sus piernas cubiertas por la misma sábana. Si bien a simple vista parece algo totalmente inocente, sería justamente eso lo que buscaría algún abusador, debido a que cuando sus padres pregunten qué hicieron con él mientras ellos estaban ausentes, ellos solamente respondan que estaban jugando, pero en realidad había otra acción detrás de ese inocente juego. Atrás de esas sábanas. Ya no sé cómo esta gente producía estas cosas. Cómo había gente que creía que esto era normal realmente. Le estaba cambiando así. A su vez, también en el show se mostraban escenas donde mujeres se rodeaban y se acostaban con muchos hombres. Exacto, la famosa pesca coqueta que practicaba esta secta, es decir, que estaban adoctrinando desde pequeñas a las niñas para que luego usen su cuerpo para conocer y atraer a más hombres al culto. Es decir, la mayoría de los niños de la secta eran producto de la prostitución que se realizaba para conseguir adeptos. La pesca llegaba a tal punto en el cual las mujeres de la secta tenían entre 15 y 20 hijos de distintos padres debido a que vivían prostituyéndose. Como animales, 20 hijos, cada uno. Literal eran conejos, cabrón. Y lo peor es que esos padres que tienen esos hijos, si nacieron en la secta, también crean esos patrones. Y ellos ya saben que es normal, entonces ya no hay problema con los otros niños. Exacto, ¿sí? ¿sabes? Y el ciclo continúa mientras alguien no se dé cuenta. Es generacional. Esta historia sí me ha dejado muy impactado. Para ese entonces, la comunidad iba creciendo aún más y alrededor de 1982 la secta ya tenía 500,000 integrantes. En 1984, Berg se disfrazaba y huía del Interpol debido a que lo estaban acusando de dirigir un centro de prostitución. Pero a la vez también confesó que una de las cosas de las cuales se arrepiente es de no haber tenido relaciones con su madre, la cual ya había fallecido. ¿No les resuena esto? Se vuelve a repetir el mismo patrón que él sufrió cuando era niño, donde si bien no fue su madre el que lo tocó, sí fue ella la que lo obligó a mostrarse de esa manera tan explícita e íntima frente a ellos. Siempre vienen de traumas anteriores. Se duplica o triplica el daño por el hecho de que pues al final estás replicando todo eso de una manera exponencial. Una cosita creó tremendo monstruo. Por si todo esto fuera poco, habían reuniones de la secta donde las mujeres bailaban desnudas o con tules cubriéndoles el cuerpo en todo momento. Las niñas imitaban ese comportamiento que veían en aquellas mujeres adultas, es decir, que había niñas de la secta que bailaban frente a adultos sin que ellos les pongan límites a las niñas. En 1992 empiezan a allanar casas de distintos integrantes de la secta debido a denuncias por
y los encarcelan. También rescatan a 144 niños, los Dios. cuales son examinados por médicos especializados en la salud sexual para 144. corroborar que no presenten signos de violaciones. Las familias no presentan cargos legales, ya que supuestamente desde 1984 no se practican actos con niños. Esta secta, que hasta el día de hoy sigue existiendo, dejó como víctimas a miles de personas, porque tomemos en cuenta que se distribuyeron por todo el mundo ganando adeptos. No entiendo cómo una persona es capaz de adentrarse a cultos por el simple hecho de ser manipulables, pero después recuerdo que hasta hoy en día todavía hay iglesias que utilizan los problemas de las personas para convencerlas de que pertenezcan, ya que con Dios todos sus problemas desaparecerán. Pero sobre todo los que mayormente sufrieron en esta secta fueron los niños, debido a que no estaban allí por decisión propia, sino que al ser hijos de padres pertenecientes al culto no podían desligarse hasta que cumplieran la mayoría de edad. Muchos de ellos tendrán secuelas o intentarán negar o quizás olvidaron, entre comillas, aquello por lo que pasaron. Dicen que aún sigue activa la secta hasta el día de hoy. 2025 y aún tenemos esta secta viva. No sé qué decir. Secta de la que se conozca. Imagínate de las historias de aquellas sectas que o están formándose o no están tan mediáticamente expuestos, conocidas. Ajá. Irrumpir en ese aprendizaje lento y seguro que ellos deben experimentar respecto a su sexualidad es considerado un abuso. En una de las historias, Berg recomendaba que las madres masturben a sus hijos para que se duerman más rápido, lo cual es una completa locura y un daño a la integridad física y psicológica del menor. Por último, no olvidemos la pesca coqueta, la cual vulnera miles de familias, normalizaba la prostitución y los embarazos de distintos hombres. Todavía no logro entender cómo muchos adultos fueron demasiado manipulables, lo cual me lleva a pensar que quizás la mayoría eran depravados y para no sentirse demasiado sucios usaban el nombre de Dios, o que algunos verdaderamente tenían enfermedades psicológicas que los limitaba a tener un pensamiento normal de las cosas que sucedían. Y por último, quería decirles que no se olviden de controlar constantemente los contenidos que miran los menores cercanos a ustedes, porque si bien no creo que hayan programas donde adoctrinen de manera religiosa y normalicen actos perturbadores, es incontable la cantidad de contenido morboso y sexualizado que me encuentro en YouTube Kids, y esto también forma parte de abuso de menores de edad. Uy, te deja pensando un montón, cómo tergiversan la imagen de Dios para lograr sus cometidos muy depravados. Es lo que dije en el podcast. No puedo creer que personas adultas hagan esto con niños. Los niños todavía tienen que pensar en juguetes y en otras cosas. Estar en estas es muy difícil, y como dijo al final del video y en la mitad, es que estas mismas personas creadas en la secta pues creen que es normal y pues siguen con estas acciones, y por eso también hay después pedófilos. Para mí fue uno de los videos más impactantes que he visto hace mucho tiempo. Igualmente abajo en la descripción van a tener el enlace a este video, al canal de este crack. Igual vamos a seguir reaccionando a más videos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, Insta, igual en TikTok. Así que pilas, nosotros fuimos ¿Qué no ves? Junto a Leito y Danielito. Nos vemos. Cuídense.